Mi recuerdo más antiguo es una cara mirándome. El recuerdo es una mirada y me confunde, me funde. Esa mirada y la mía. Me veo mirado por esos ojos. Uno nunca ve su cara con ojos propios. Los poemas vinieron a mí de alguna manera, es decir, lo pensaría en un contexto más general, ¿no? Es decir, la escritura de alguna manera me llegó mucho antes de que fuese o me dedicase a estas cuestiones del psicoanálisis. Recuerdo algunas instancias en donde me marcaron mucho. Principalmente yo creo que consideraría mucho lo que es la música popular o lo que yo consideré yo he considerado a mis maestros, a algunos, por ejemplo Spinetta, que lo escuché de muy niño y me conmovía mucho sus canciones, ¿no? O sea, algunas letras de sus canciones me parecía que tenía una magia impresionante su poesía, que no la he encontrado ninguna. Y otros de la música popular, o sea, por ejemplo José Larralde. Mi padre tenía algunos discos de José Larralde y a mí me impresionaba mucho más allá de que son músicos, además, ya las mismas letras tienen una musicalidad y bueno, eso a mí me impresionó mucho. Había libros en casa, o sea, de manera rara quizá, pero bueno, en una época era muy común. Mis padres no son universitarios, provienen así de son familias obreras, pero bueno, había mucha literatura interesante. Que yo accedí en la biblioteca de mi padre, estaba Crimen y Castigo de Dostoyevski. Bueno, accedí de esta manera. Primero, no sé, escribiendo lo que oía de los long play, después teniendo muchas ideas en la cabeza, pero no sabía cómo, hasta que, no sé, en mi adolescencia, 15, 16 años, empecé a escribir. Lo primero que escribí fue una poesía. Y así fui metiéndome, o sea, con cosas que me llegaban. Es decir, porque no era que yo estaba buscando leer eso, es todo lo que fui acercando, o sea, me fui acercando en ese momento, eran cosas que me llegaban y después, ya de más grande. Después incursioné en algo del cuento, novela. Otro tipo de escritura, es otro tipo de dedicación. Una vez, una persona, un gran poeta con el que yo trabajo, intento corregir cosas que escribo, se llama Rodolfo Alonso, él una vez definió que el novelista es de alguna manera una especie de obrero de la literatura, ¿no? Porque bueno, es mucho tiempo el que uno le dedica a escribir una novela. Es decir, no porque en una poesía no se le dedique tiempo, pero digamos, o sea, son meses. En el mejor de los casos, digamos, de los grandes escritores que tienen así una dedicación exclusiva a la escritura de la novela, tienen muchos meses. Cuando, digamos, nos dedicamos a otras cosas, además, hablamos de años, ¿no? Entonces, digamos, tener esa constancia de estar durante años escribiendo un texto, teniéndolo a la vez en la cabeza y teniendo además otras cosas que, uno muchas veces, está dedicado, a mí lo que me pasó es estar dedicado a estas novelas que me llevaron muchos años, pero además tener otras cosas, queriendo escribirlas, posponiéndolas, etc. Hoy estuve un tiempito sin escribir nada y ahora, desde hace ya algunos años, he vuelto a la poesía, ¿no? Sí, yo creo que hay una relación que es de ida y vuelta. Me parece que hay temáticas o formas que tienen puntos en conexión. Es decir, muchas cosas que me interesan del psicoanálisis las encuentro en las poesías,
y al revés, ¿no? Pero lo que sí me parece es que hay algo que tienen, por ejemplo, muchos poetas, que es, por un lado, el vínculo con la palabra, pero a la vez aquello que no dice la palabra. Y a mí me parece que hay autores que están muy... porque por un lado tenemos, la escritura es una relación con la palabra, pero también hay poetas que se meten con cuestiones que van más allá de la palabra. En un viaje que hice al norte, él fue un genio, o sea, si bien era abogado, dirigió un ejército libertador en el norte, y como parte de esa escenografía para impresionar seguramente al ejército enemigo, que era el ejército de los realistas, había disfrazado, no me acuerdo cómo se llaman los cactus que están en la puna, y los disfrazaba con la ropa del ejército libertador. Entonces a mí me pareció una cosa muy genial, ¿no? O sea, que esta persona se le haya ocurrido, como cuando avistaban, digamos, los campos, veían que parecía que el ejército fuese mayor y sin embargo eran, cactus disfrazados, ¿no? Entonces me parece que algo de esta ficción, ¿no? Es decir, me parece que hay que pensar un poco en términos de la historia, o en estas, digamos, estrategias o tácticas, empezar en ese aspecto de la escena, ¿no? de lo teatral, exactamente. O sea, la conocí a través de una película que fue muy famosa de Cronenberg, Un método peligroso, que la relación entre ella tiene una relación amorosa con Jung. En esta película se muestra algo de eso, más del estilo hollywoodense de alguna manera, pero algo de esto muestra. Y me encontré con muchos documentales, o varios documentales, muchos de ellos en lengua, no conozco alemán por ejemplo. Hace algunos años un amigo me invitó, porque él con otro grupo de gente hicieron un subtitulado al español de un documental, y me impresionó muy de manera que me llevó a meterme más y me gustaría saber más, sobre todo porque, digamos, ella, por un lado la relación con Jung, ¿sí? Pero parte de una relación amorosa. Por otro lado, ella de interna en la clínica donde trabajaba, el doctor Loiler en Zurich. Pero lo que me impresionó es que, por ejemplo, esto llega a las relaciones entre Freud y Jung. Jung supervisaba este caso con Freud, pero nunca le cuenta estos detalles, ¿no? Pero Freud termina enterándose. Y Sabina Spielrein se empieza, a meter, si bien ella fue diagnosticada con un diagnóstico de esquizofrenia, para mí no lo era, pero empieza a meterse en el estudio estudia medicina, luego se dedica al psicoanálisis, ingresa a la asociación de psicoanálisis y participa junto a Freud en congresos, pero dos cosas que me parecen importantes, ¿no? O al menos lo que a mí me metió y me llamó la atención. Por un lado, en lo temprano del psicoanálisis, donde ella habla del psicoanálisis con niños, antes de Melanie Klein y antes de Anna Freud. Y esto ya a mí me parece, es un hallazgo interesante. Y por otro lado, el concepto de pulsión de muerte que toma Freud de ella, que está en un pie de página. Y no obstante, es una autora que está, podríamos decir, olvidada, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que yo intenté escribir en esa poesía es algo de esto, ¿no? ¿Cómo se borró ese nombre? Es decir, ¿qué es lo que lleva es mi inquietud, Hoy soñé con el aroma de la primera flor que corté para vos, y tengo junto a la flor y el aroma
la voz que no tuve al darte. Hoy soñé con la eternidad, es otra ciudad que no vuelve a despertar.